Y a continuación va a intervenir el profesor Novillo López de la Universidad Nacional de Educación a Distancia con una comunicación titulada Usos y abusos de la historia antigua en los libros de texto españoles y portugueses. Cuando quiera. Darles las buenas tardes y el agradecimiento a los organizadores por haberme dado la oportunidad de participar en estas jornadas. Voy a intentar ajustarme lo mejor que pueda a esos 10 minutos. Voy a compartir un PowerPoint. Pues sin más dilación, comienzo. Y lo primero de todo hay que tener presente que en el actual panorama sociopolítico resulta evidente que la educación es una cuestión a debate, puesto que así ha sido desde que comenzó a extenderse las sociedades liberales del siglo XIX a medida que se desarrollaba el Estado liberal. En la presente comunicación, voy a ofrecer una breve panorámica sobre los usos y los abusos de la historia antigua como elemento identitario en los manuales escolares. Es decir, eh, voy a presentar un breve análisis del modo en el que se ha retratado la historia antigua en los libros de texto para advertir unos potenciales esencialismos ahistóricos. Me voy a centrar fundamentalmente en los años 50, 60, 70 del pasado siglo. ¿Cuál es el valor educativo de la historia antigua? ¿Qué imagen o imágenes se transmiten de este pasado y sobre todo con qué intenciones y fines? Lo primero que hay que tener presente es que el libro de texto es probablemente la narrativa histórica más leída por el conjunto de la sociedad y muy posiblemente el único relato sobre historia que utilicen a lo largo de su vida junto con otros medios informales de conocimiento. En España, a pesar de los continuos cambios legislativos en materia educativa y las diferentes propuestas metodológicas en la enseñanza de la historia, el manual escolar sigue siendo el principal recurso didáctico. El énfasis que ponen los libros de texto en las narrativas maestras de la construcción de la nación y en encajar el devenir histórico de la misma en un proceso europeo provoca que otros contenidos queden artificialmente encajonados en tópicos y estereotipos. El concepto de identidad, en este sentido, se ha convertido en un término clave. La identidad no es innata, sino que se adquiere desde la infancia. Tenemos aquí el modelo sociológico de von Ferbrenner. Si bien es cierto que se va transformando gradualmente mediante el discurso y otras formas de interacción. Desde finales del siglo XIX, la enseñanza de la historia antigua va a desempeñar un importante papel reforzando las nociones más importantes de la creciente burguesía española, como por ejemplo la idea de patria o de nación. Al servicio de esa visión normalizada de la historia antigua se encuentran tanto los dibujos como los grabados que ilustraban los manuales de texto, tratados de manera imaginaria los acontecimientos narrados y creando de esta manera modelos que serían repetidos durante décadas. El nacionalismo como factor aglutinante se fue extendiendo a la práctica totalidad de los estratos sociales, si bien desde finales del XIX, principios del XX, se observa cómo fue apropiándose de su simbolismo las ideologías más reaccionarias y que por ello dejasen de enarbolar su bandera a otras opciones de diferente tono político. Así, una de las principales vías de penetración de nacionalismo desde el siglo XIX ha sido la educación. España no se convirtió en una excepción a estas consideraciones y de este modo, perdón, también se consigna en el siglo XIX la aparición de un nacionalismo español cuya difusión se observa en la educación. Asimismo, surgieron otros nacionalismos en su interior, hoy calificados de periféricos, que implicaban el surgimiento de nuevos retos hacia el orden político y que se han mantenido hasta la actualidad cuando si por algo se caracteriza la estructura estatal española es por la descentralización política y la asunción de amplias competencias por las comunidades autónomas. El campo de la investigación planteado se corresponde con el análisis del uso de la historia en la educación con fines identitarios de corte nacionalista y en particular
en su empleo en uno de los ámbitos preferentes de transmisión de los contenidos curriculares establecidos, como los manuales escolares, y poniendo énfasis en el modo en el que se plantea la enseñanza de la historia antigua. La elección de la historia antigua presenta dos razones fundamentales, que son que cualquier identidad nacional tiende a presentar su legitimidad propia, anclada en el etnicismo y en la historia compartida, y en segundo lugar, el esencialismo histórico hace que sea más sencillo encontrar y analizar los usos y abusos del pretérito por parte de los nacionalismos actuales. Ahora bien, ¿qué imagen o qué imágenes se transmiten del pasado y, sobre todo, con qué propósitos e intenciones? En líneas generales, el tratamiento que los manuales de historia dan a la historia antigua es un desmedido intento de síntesis de la historia y cultura humana más antigua a través de su desarrollo biológico, social y económico. No resulta extraño comprobar cómo, por ejemplo, desde el nacionalismo gallego se legitima su existencia haciendo alusión a los celtas y a los suevos, el vasco refiriéndose a su aislamiento milenario refractario ante otras influencias culturales, incluida la romana, el andaluz vinculando su realidad nacional a los tiempos de Tartesos, el canario haciendo lo propio con los guanches, el catalán entroncando el tiempo ibérico con la existencia catalana, o el nacionalismo español insistiendo sobre los 3000 años de nación española. En los años inmediatos al triunfo franquista, los manuales escolares van a reproducir retratos y adhesiones al caudillo, referencias a los años triunfales y manifiestos programáticos sobre la nueva etapa. Asimismo, en los primeros manuales escolares del franquismo se observa el mito nacional español, la idea de imperio civilizador y el nacional catolicismo. Por lo que respecta al mito nacional español, el elemento central es la insistencia en la dimensión unitaria de la historia de España y en la existencia de una personalidad propia nacional, individual y colectiva desde el comienzo de la historia. De este modo, los españoles presentan en su conjunto unas características innatas, inmutables y naturales. Este principio puede personalizarse para algunos en los íberos y en la cultura ibérica, en los celtas y celtíberos, o incluso en tartesos. En cualquier caso, ese español viene caracterizado por un espíritu indómito e independiente que le lleva a luchar contra todo invasor. En los manuales escolares se presenta, de hecho, la guerra civil como el último acto de defensa de la verdadera civilización frente a lo ajeno, lo exógeno, la barbarie. Y en realidad esta dimensión propagandística y doctrinaria es la que explica la retórica y la grandilocuencia que suelen acompañar a los escritos de la época. No queremos terminar sin poner de manifiesto que en realidad el libro de texto se convierte en un pilar fundamental en la gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje y, en consecuencia, en suma, en el modo en el que los estudiantes van a percibir la realidad y construyen las representaciones sociales sobre las propias identidades. Es por ello por lo que la manera de abordar los distintos contenidos en los manuales de texto, en los manuales escolares, ha de ser lo más objetiva y cuidada posible. Con esto termino dándole las gracias por la atención y si tienen cualquier observación o duda, pues quedo a su entera disposición.